Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy hablamos del combate a la corrupción en nuestro país, de las reformas, de los cambios que urgen en la legislación nacional para un verdadero desarrollo de la nación. Nos acompaña esta noche el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, el abogado Dir Fernández. Es un gusto saludarlo, abogado. Tras estos últimos acontecimientos, hemos visto este fin de semana el pronunciamiento del CNA, siempre demandando un adesentamiento de justicia en el país. Arranquemos con esta última decisión que se ha tomado en el tema del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde al amparo del nuevo Código Penal en Honduras, uno de los sindicados que ya había sido condenado ha obtenido la libertad. Buenas noches, abogado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todo el pueblo hondureño que está escuchando este gustado programa. Bien, efectivamente, el Consejo Nacional Anticorrupción ha emitido ya de manera formal su posición y pronunciamiento respecto a las decisiones que se han adoptado en las últimas semanas, principalmente lo que ocurrió la semana anterior, respecto a la libertad de una de las personas vinculadas al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y es el tío del exdirector que se le condenó por el tipo penal de lavado de activos. Sin embargo, con la vigencia del Código Penal de la impunidad, como CNA lo denominó, pues ha podido obtener su libertad en base a lo establecido en el artículo 82 de esta nueva norma. Sí, ustedes mantienen esa posición que han venido trasladando a la opinión pública, que debe ser objeto de una abrogación el código, o apuestan por la reforma. ¿Qué han logrado a nivel del consenso en las diferentes organizaciones que se han manifestado al respecto? Bien, debo de manifestarle que ante la situación y la inminencia de la impunidad que podría generar esta normativa, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó ante la Sala de lo Constitucional en el mes de junio un recurso de inconstitucionalidad, ejerciendo la garantía por haber encontrado 7 razones que motivaban la inconstitucionalidad, en virtud de que esta norma penal contraviene algunas disposiciones establecidas en la Constitución de la República, específicamente el control de constitucionalidad, así como tratados internacionales referente al control de convencionalidad. Ya nosotros hemos hablado, consensuado con diferentes organizaciones y somos de la posición de que esta norma nunca debió entrar en vigencia. Sin embargo, ocurrió pues lo que todo el mundo quería evitar: la vigencia, la impunidad de la misma, y por esa razón se ha presentado una garantía de inconstitucionalidad a fin de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, determine la expulsión del ordenamiento jurídico de manera extensiva, o sea, más allá de la decisión que se ha adoptado. ¿Qué nos depara, abogado Dir Fernández, si este código continúa vigente en el país, sobre todo cuando hablamos de los casos emblemáticos, como los hemos denominado, a estos juicios que se han abierto a nivel de los tribunales de justicia? Bien, debo de manifestarle que para nosotros como CNA no nos resulta nada extraño la decisión que recientemente se adoptó en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. De hecho, esperamos otras decisiones de manera similar. Ya comienza la danza de la impunidad, la danza de todos aquellos que se vincularon en actos de corrupción y empezarán a desfilar ante una gran impunidad en el país. Ya nosotros esperábamos venir estos resultados. De hecho, nosotros como CNA los anunciamos de manera oportuna previo a la vigencia y establecimos las consecuencias. Incluso hubo personas del Congreso Nacional que dijeron que eso era una falsedad, pero bueno, ya es un resultado. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos a estas alturas? De que, bueno, la decisión aquí únicamente queda en la Corte Suprema de Justicia. Los jueces van a continuar la aplicación de esta norma
porque es la que actualmente se encuentra bajo la aplicación, bajo la égida del derecho penal, y únicamente lo que corresponde es una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el mes de junio. ¿Qué casos les preocupan, abogado Odir Fernández, que al amparo de lo que contempla una serie de artículos en el nuevo Código Penal, ya usted me señalaba lo que establece el artículo 82, incluye la edad y la gradualidad de la condena, que cuando esta no es muy elevada, fácilmente una persona va a invocar esta normativa y va a quedar libre. Pero hay otros casos que a ustedes les generan dudas, que les generan inquietudes alrededor de la aplicación de esta ley. Efectivamente, vea que a nosotros nos genera una serie de preocupación la gran cantidad de casos que CNA denunció referente a organizaciones no gubernamentales que se apropiaron de fondos públicos y finalmente no se utilizaron para los proyectos que finalmente estaban destinados. Esto ya CNA ha presentado aproximadamente 109 denuncias, líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito. Sabemos de que aquí saldrán beneficiadas muchas personas en el caso de Info, que es uno de los casos emblemáticos que CNA denunció, del tema del Seguro Social. Hubo otros casos que se presentaron en diferentes instituciones, en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya pues vemos un eventual caso que se someterá nuevamente ante un tribunal de sentencia y es el de la ex primera dama de la nación, que eventualmente tendrá que aplicarse el nuevo Código Penal. Y no menos cierto también los actos de corrupción que en el marco de la pandemia han ocurrido. Ya nosotros vemos inversiones estratégicas de Honduras que se ha visto vinculada no solamente en uno, sino que en una gran cantidad de actos de corrupción, quienes han estado liderando en el pasado, pues ya nosotros hemos denunciado. También hemos visto en el tema de Copeco, la administración de fondos en diferentes instituciones públicas. Entonces nos genera una alta preocupación porque en realidad es una burla al pueblo hondureño, la justicia. Hoy por hoy podemos decir que hay casos emblemáticos de corrupción, pero muchos saldrán librados en virtud del nuevo Código Penal que les permite algunas concesiones. Y es que vea que aquí hay alguna discusión que algunos profesionales del derecho han manifestado, que si bien es cierto las penas privativas de libertad disminuyeron de manera considerable, hay otro tipo de penas que podrían vincularse como el tema de la inhabilitación, pero en realidad la ciudadanía quiere ver privado de libertad a esas grandes personas que afectaron el pecunio y los recursos públicos. Usted me planteaba, abogado, de recursos que han interpuesto a nivel de la Corte Suprema de Justicia, de no obtener un resultado favorable a las peticiones planteadas por el Consejo Nacional Anticorrupción y otros entes de la sociedad civil hondureña. ¿Irán por la vía de la reforma a la Cámara Legislativa, considerando el apoyo que han trasladado a las propuestas de ustedes un grupo de diputados que incluso desafiaron al Congreso, sesionaron y procedieron a aprobar una abrogación del Código Penal, acción que ya conocemos fue declarada nula? Pero dado ese apoyo que se tiene a nivel de la Cámara, ¿han analizado esta ruta? Vea usted que el CNA remitió ante el Congreso Nacional, directamente ante el titular de este poder, 4 informes que hacían ver las razones por las cuales no debía entrar en vigencia. Y es que desde el Congreso Nacional, por parte del oficialismo, existe alguna postura que no hay una intencionalidad para poder validar esas sugerencias que nosotros hemos trasladado. Nosotros, que somos respetuosos de la ley, vamos a seguir el procedimiento ante la Sala de lo Constitucional, esperaremos que nos resuelvan la admisión. Sin embargo, debo de recordarle que nosotros ya recurrimos a nivel internacional. CNA invocó la Carta 41 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante diferentes relatorías. La Relatoría de la Libertad de Expresión, la Relatoría de la Defensa de los Derechos Humanos y otras más, en vista de que nosotros estamos siguiendo los procesos legales. Y aquí hay que entender un tema de que no es que son concesiones, no es que son negociaciones,
CNA está pegado directamente al principio de legalidad y nosotros hemos presentado propuestas congruentes que no han sido validadas. Desafortunadamente, la mayoría dentro del mismo Congreso no es la suficiente, pero ya nosotros hemos evidenciado. Lógicamente, incluso dentro de esos diputados que apoyan el trabajo del Congreso Nacional hubo propuestas, pero ya nosotros sabemos que por parte de muchos, incluso de algunos que conforman la Junta Directiva, no hay una intencionalidad de validar o escuchar las propuestas de CNA. Y es que entendemos que algunos de ellos también se encuentran vinculados en actos de corrupción. Y en este momento lo que les interesa es la vigencia y la permanencia de un código penal que ellos van a poder invocar en un eventual caso que sean sometidos a la justicia de nuestro país. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, abogado Odir Fernández. Vamos a una pausa, ya regresamos. A Tigo, qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Continuamos esta noche al banquillo. Comparece el jefe de la Unidad de Investigaciones del CNA. Abogado Odir Fernández, ¿por qué advierten ustedes que les adversan de que hay sectores que no les validan sus acciones? Fíjense que hay muchos sectores que en realidad no simpatizan con el Consejo Nacional Anticorrupción. Y es precisamente porque el CNA tiene una característica, es una organización de sociedad civil que dice las cosas como son. O son blancas o son negras, pero nunca anda con medias tintas. Y eso muchas veces, ese desafío no les parece a algunos políticos, a algunas autoridades de país. Vea que en los últimos momentos CNA ha revelado los grandes actos de corrupción en diferentes instituciones públicas. Y con nombre y apellido, porque ese no ha sido un estilo por parte del órgano persecutor y otras instancias de sociedad civil. Entonces eso no ha generado una simpatía o un agrado a algunas de estos sectores. Pero debemos de estar algo muy claro, que en el combate a la corrupción nosotros no estamos para generar simpatías, no estamos haciendo amistades, en realidad estamos haciendo un trabajo tal como es nuestro mandato, decir con nombre y apellido quiénes son los responsables de esos actos de corrupción y denunciarlos ante las instancias competentes. ¿Cuál es la institución? Ustedes tienen múltiples investigaciones, pero ¿en cuál entidad pública han encontrado de que las cosas no van bien? Bueno, desde la parte del Ejecutivo podemos decir que la Secretaría de Salud ha sido una de las instituciones más dañadas en temas de corrupción. Ya nosotros en el pasado habíamos presentado 14 líneas de investigación en donde identificábamos sobrevaloraciones en diferentes espacios y afectaciones en la adquisición de insumos médicos, quirúrgicos, en la construcción, habiendo identificado un perjuicio de aproximadamente 720 millones de lempiras solamente en la Secretaría de Salud. Y hoy por hoy la pandemia nos viene a dar la razón en donde queda en evidencia de que desde este espacio nunca se generaron las acciones correspondientes para poder estar preparados en esta circunstancia. Sin embargo, también podemos mencionar que existen otros poderes desde el Congreso Nacional. Genera un desaliento bastante grande porque en los últimos años lo único que ha hecho el Congreso Nacional es generar normativas que van en detrimento del combate a la corrupción y van provocando blindajes para ellos mismos. Ya nosotros podemos hacer antecedentes desde el momento en que se pretendió reformar la ley orgánica del presupuesto de manera incongruente, el tema de la fe de ratas, de ahí la misma normativa de reforma al artículo 10A de la ley del Poder Legislativo, en donde ellos generaron la inmunidad parlamentaria, la ley que limita supuestamente al Ministerio Público también desde el Congreso Nacional, y vemos una serie de acciones que desde el Congreso se van gestando para provocar la impunidad en el país, pero hay una gran cantidad de instituciones, no podemos dejar de mencionar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ha sido la gallina de los huevos de oro de muchos políticos y ha financiado campañas políticas
porque la han politizado la institución y hoy vemos una institución totalmente quebrada, que finalmente la energía en nuestro país no debería de tener el costo que tiene, pero como consecuencia de la corrupción, hoy vemos todos estos espacios. Entonces vemos diferentes instituciones en diferentes poderes del Estado que se han visto vinculadas, pero hoy podemos decir que la institución más afectada por la corrupción ha sido la Secretaría de Estado en los despachos de salud. Y cuando me señala lo que ocurre en la Secretaría de Salud, llegando ahora al tiempo de la pandemia, se erró desde la óptica del Consejo Nacional Anticorrupción al confiar asuntos estrictamente de salud a otras dependencias que no tenían un conocimiento pleno, claro y preciso de lo que es el tema sanitario. Totalmente. Fíjense que algo debo de destacar, tal como la directora del CNA lo ha manifestado, que el primer acto de corrupción que uno comete es aceptando un cargo cuando no es competente al mismo. Se le dio facultades a otras instituciones que lo que menos saben es en temas de salud y para administrar fondos públicos, para generar estrategias de prevención y combate a la pandemia, y hoy vemos los resultados en el país. Más de 50,000 personas contagiadas hasta este momento, pero que no son datos reales, más de 1.500 personas que han fallecido, pero que también no son datos reales porque sino que hay muchos más. En realidad se descentralizó a quien debería de haber manejado todo este tema de la pandemia, quien debió haber liderado, y hoy vemos el tema de SINAGER, que no tiene las competencias propias para tener mejores resultados. Vimos unas inversiones estratégicas de Honduras que se involucró al tema de compras sin saber absolutamente nada, pero ya nosotros entendemos que son planes preconcebidos y estructurados para los actos de corrupción que hoy está CNA evidenciando. Se falló, abogado Odil Fernández, en los procesos de veeduría, en el seguimiento que muchas instituciones de sociedad civil deberían haber dado a todas estas compras. ¿O qué han descubierto ustedes? ¿Que el acceso era difícil? ¿Que existían dificultades para entrar de lleno en la revisión de lo que estaba pasando? Hoy, 5 meses y días después de haberse declarado la emergencia, ¿qué han encontrado como unidad de investigación del CNA en ello? Vea que nosotros hemos encontrado en cada institución que ha estado vinculada en el marco de la pandemia, en la administración de fondos, hemos visto actos de corrupción. Eso se ha evidenciado en los diferentes informes y denuncias que hemos trasladado al Ministerio Público. Son 8 informes denominados la corrupción en tiempos del COVID-19, en donde evidenciamos actos de corrupción bastante grandes. Nosotros hoy por hoy podemos entender claramente por qué razón hubo directrices de los altos mandos de las altas jerarquías del país en donde determinaron que CNA no debería estar como veedor en lo absoluto. A nosotros no nos han querido en ningún espacio, siempre fue la directriz. Y el detalle es que el tema de veeduría, si nosotros queremos hacer las cosas, no es por amistad ni compadrazgo, sino que debemos de hacer las cosas como realmente son y decir cómo son. Desafortunadamente no hay instituciones u organizaciones de sociedad civil que tengan las competencias similares a las del Consejo Nacional Anticorrupción. Nosotros venimos trabajando desde el año 2014 en temas de investigación y es una expertise que hemos adquirido durante el tiempo. Tenemos equipos sumamente capacitados, expertos, se les ha dado competencias y capacitaciones a nivel nacional y a nivel internacional, precisamente para poder hacer el trabajo que realizamos. Pero se le dio esta tarea de veeduría a otras organizaciones que finalmente no tenían las competencias. Hacen su esfuerzo hasta donde pueden, pero hay cosas que difícilmente se puede acceder. Y hoy por hoy también el acceso a la información entendemos que no es fácil. Nosotros, ante nuestras competencias y nuestras habilidades, hemos podido acceder, pero vea que está centralizada mucha información a determinados actores. Entonces, esta es una de las dificultades que nosotros podemos observar en el marco de la pandemia, poder investigar. De hecho, al mismo Ministerio Público se le ha dificultado algunas circunstancias y algunas situaciones de los cuales nosotros podemos observar que eso es una justificación no válida para la no presentación de requerimientos fiscales hasta la fecha. Viendo el proceso de veeduría que han desarrollado algunas instituciones que sí se incorporaron frente a lo que pudo hacer el Consejo Nacional
Anticorrupción, ¿qué diferencia se pudo obtener al final de los procesos de acuerdo a los análisis que ustedes han hecho, viendo, digamos así, los toros desde la barrera en virtud de no haber intervenido en los mismos? Bueno, vea, que CNA es la única institución de las diferentes organizaciones de sociedad civil que tiene una unidad de investigación con una estructura bastante compuesta, entonces eso nos permitió poder llegar a la identificación de las infracciones penales que se cometieron por parte de estos actores. Lo que pasa es que hay organizaciones que tienen su experiencia estrictamente en el tema de veeduría o acompañamiento en procesos. CNA tiene una unidad de auditoría social que hace acompañamiento en procesos y la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos que hace referencia estrictamente al tema penal. Entonces esa unión de esfuerzos y unión de competencias permite de que podamos acceder y tener mejores resultados. ¿Cuál pudo haber sido los mayores resultados? De que hoy por hoy tendríamos una mayor cantidad de denuncias presentadas por el acceso a la información. Ya que muchas instituciones tuvieron acceso directo. Vea que nosotros en CNA en el mes de marzo, entre marzo y abril, tomamos la determinación de retirarnos completamente porque sabíamos lo que venía. Sin embargo, no teníamos el acceso completo a la información para poder haber justificado en ese momento. Ya a lo largo del tiempo pudimos acceder a alguna información y fuimos la primera institución que señaló de manera directa inversiones estratégicas de Honduras. Entonces, el poder acceder a información de manera inmediata o de manera primaria nos permite poder tener investigaciones más rápido. Entonces, por esa razón nos lleva un poquito más de tiempo porque el acceso a la información ha sido mucho más complicado. Hay negatorias por parte de algunas instituciones para podernos entregar la información correspondiente. Hay directrices por parte de autoridades para no proporcionar información, pero ante nuestras habilidades y competencias podemos buscar otras estrategias y llegar al resultado que finalmente queremos obtener. Lo único que nos lleva un poquito más de tiempo. ¿Hay sectores que se han acomodado, abogado, en estos procesos? No, lo que pasa es que yo le puedo decir que no es fácil el tema de investigación. CNA ya tiene una estructura bastante compuesta desde el año 2014 con la gestión de la abogada Castellanos. Venimos trabajando, son 109 denuncias que hasta el momento hemos presentado y hay otras organizaciones que no han presentado ninguna porque su expertise solamente es acompañar. Entonces podría decirte que han caído en ese agujero negro en donde no pueden salir finalmente porque no tienen las competencias específicas para determinadas situaciones. Está con nosotros esta noche al banquillo el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Participa el abogado Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado Fernández, ¿cómo valoran el trabajo de los entes contralores? Tribunal Superior de Cuentas, bueno, la misma participación de la Procuraduría General de la República y desde luego la acción del Ministerio Público, a donde usted me expone. Han remitido más de un centenar de líneas de investigación ya con muchos casos probados. Bien, debo de serle bastante sincero. El trabajo del Tribunal Superior de Cuentas ha dejado mucho que desear en el país. No vemos un ente contralor que en realidad esté a la vanguardia y queriendo realizar su labor como lo establece la Constitución de la República. Bueno, evidencia de ello es el informe que salió hace como 3-4 semanas, en donde determinaba como responsabilidad únicamente desde que la Dirección Ejecutiva de Inversiones Estratégicas de Honduras no le solicitó autorización al Consejo Directivo, cosa que era muy sabida porque ya todo el mundo había hecho esos análisis, desde el mismo exdirector que lo había mencionado de manera directa. Sin embargo, tomaron más de 3 meses para poder decir eso. Ante un alto presupuesto que tienen, ante una capacidad instalada que ha venido generándose durante el tiempo, pero hoy vemos un ente contralor más político y acomodado que en realidad auditor, como lo manda la Constitución de la República.
Quedaron de que esa misma semana iban a presentar otros informes. Han transcurrido 3 semanas y no nos han entregado absolutamente nada. Y es que están jugando con los tiempos para poder generar impunidad en el país. Y vea que el trabajo del Tribunal Superior de Cuentas está sirviendo más a los defensores de los acusados y denunciados que al mismo Ministerio Público. Si yo fuese fiscal, en realidad lo que menos haría uso es de ese informe que ellos trasladaron, porque está lleno de una gran cantidad de vicios, que lo único que sirve ese informe es para habilitar aparentemente el Ministerio Público. En cuanto a la consulta del mismo Ministerio Público, vea que la justificación de que hay un decreto en donde limiten su ejercicio de la acción penal ha sido una justificación que debería de utilizar más bien la defensa y no el mismo Ministerio Público como representante de los intereses del Estado de Honduras y como que ejerce la acción penal. Porque hoy por hoy, ante grandes casos que hemos comprobado como actos de corrupción, no hay un requerimiento fiscal hasta este momento. Han transcurrido 5 meses y en realidad las investigaciones que se comenzaron a realizar fue por la presión social y por las denuncias públicas que CNE había presentado, pero no porque había una iniciativa propia del mismo Ministerio Público. Entonces creemos de que la pandemia ha generado evidencia por parte de esas instituciones que finalmente no están haciendo su labor como corresponde. Ha existido una justificación por parte del Ministerio Público en donde establece de que no pueden ejercer la acción penal por ese decreto. Sin embargo, hay sentencias y resoluciones por parte de la Sala de lo Penal en donde dice que el ejercicio de la acción penal es independiente a las investigaciones administrativas y de auditoría que realiza el Tribunal Superior de Cuentas. Y cito para eso el número de sentencia 272-2010, emitida en el año 2012 por parte de la Sala de lo Penal, en donde ellos evidenciaron esta distinción. Entonces vea que aquí nosotros observamos la poca voluntad para ejercer la acción penal y cumplir las disposiciones constitucionales. Y bueno, la Procuraduría General de la República, que está muy limitada, no puede hacer más, porque ante el caso de inversiones estratégicas de Honduras, donde no hubo contratos por escrito, en donde no hay documentación para poder realizar las acciones civiles correspondientes, se le ha dificultado. Creo que es una tarea pendiente por parte de la institucionalidad y por esa razón es que la sociedad civil sale al paso a dar este trabajo, porque las instituciones públicas no hacen su labor como deberían de realizar. Abogado, ustedes han venido a lo largo de los años, vamos a decir, porque es una petición de hace un tiempo atrás, solicitando la habilitación para poder llevar la acción directa como Consejo Nacional Anticorrupción a los tribunales de justicia, reserva que actualmente solo corresponde al Ministerio Público. En todos estos procesos que han ustedes investigado y que han presentado sus respectivas líneas ante el Ministerio Público, teniendo esta habilitación, al menos cuántos ya estuvieran directamente con procesos y con acciones puntuales en base a todas las averiguaciones que han hecho. Bueno, de manera directa debo de decirle que si son 109 denuncias las que nosotros hemos presentado, 109 requerimientos fiscales deberían de estar presentados. O sea, están bien sustentados todos, no hay que poner ni quitar de acuerdo con ustedes. No, de hecho no tenemos las facultades del mismo Ministerio Público, pero en algunos casos hemos pedido acceder a alguna información. Si bien es cierto, dentro de las justificaciones que dentro del Ministerio Público hay, es el hecho de que nosotros trasladamos copias, pero en muchos casos certificadas por parte de las instituciones públicas. Nosotros estamos seguros de que todos los casos que hemos remitido ante el Ministerio Público deberían de estar judicializados. Para el caso de Infob, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la gran cantidad de sobrevaloraciones en la Secretaría de Estado en los despachos de salud y demás instituciones públicas. Nosotros estamos seguros de lo que hemos presentado. De hecho, hemos remitido hasta testigos a esta instancia, pero hay muchos que ni la protección han sentido por parte del ente persecutor, porque existe una gran son tan parsimoniosos por parte del Ministerio Público,
Nosotros consultábamos con algunos fiscales, ¿por qué no presentan este caso? No, no se preocupe que ahorita estoy resolviendo el caso de unas motos, son 70.000 lempiras que he encontrado sobre valoración. Sí, pero tenemos otros casos emblemáticos de grandes millones, sí, pero es que fíjense que es un poco más complicado. Entonces, a estas alturas creo que nosotros tendríamos un poco de más resultados y estamos seguros de que si son 109 denuncias, 109 requerimientos fiscales estarían presentados. ¿Y el Ministerio Público? Sí, perdón, ¿sí? Abogado Fernández, si el Ministerio Público de estas 109 líneas de investigación ha considerado cuántas que ya hoy están con la prueba que ustedes presentaron producto de las investigaciones interpuestas en los tribunales correspondientes. 16 casos, 8 en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 4 en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, 1 de la Alcaldía de Tela, en donde, dicho sea de paso, lo perdió el mismo Ministerio Público porque se sobreseyeron la causa, el caso de narcopolítica, el caso de la ex primera dama de la Nación, son los casos que se han judicializado y muchos son por presión social, no por voluntad propia del mismo Ministerio Público. ¿Y han pensado ustedes en seguir estos procesos de investigación como Consejo Nacional Anticorrupción, a pesar de todos estos inconvenientes que se han presentado para la institución en virtud de no dejarles entrar de lleno o les ha hecho desvanecer en sus acciones, sobre todo cuando encuentran, como usted me señala, que hay ciertas instituciones donde es difícil investigar? Fíjense que en realidad nosotros estamos conscientes de que estamos luchando con estructuras organizadas bastante grandes de poder. Sin embargo, nosotros no vamos a desvanecer en nuestras acciones, no vamos a desvanecer en nuestros objetivos propios. Sabemos de que cuando se combate contra los corruptos, ellos pueden alcanzarnos. Vamos a seguir denunciando y vamos a seguir presentando la cantidad que sea necesario con los respaldos probatorios suficientes. Y vamos a continuar evidenciando el trabajo del Ministerio Público. De aquí que la ciudadanía juzgue. Nosotros como sociedad civil hacemos nuestro trabajo y que se le exija al Ministerio Público que haga su labor tal como es el mandato constitucional, pero no vamos a ceder ni desanimarnos en continuar investigando y denunciando. ¿Y qué han encontrado de hechos sustanciales en los últimos casos que han investigado? Sobre todo en este tiempo de pandemia, que son 8 ya los informes que ha presentado el CNA. ¿Cuál de ellos, si le tocara señalar hoy, ustedes tienen ya, en base a sus investigaciones, prueba concreta, real, efectiva, que no falle? Bueno, tenemos el caso de los hospitales móviles, que ya remitimos más de 300 folios al mismo Ministerio Público. Pudimos identificar que el valor de los hospitales móviles de 91 camas era de 2.5 millones de dólares. Tenemos la factura que emite Vertiza en donde dice hospitales móviles. Sin embargo, tenemos una factura elaborada y falsificada por parte de Elmed Medical en donde establece que cada uno de los hospitales de 91 camas tiene un valor de 7.9 millones de dólares. Hemos podido identificar todas estas irregularidades, incongruencias y hoy por hoy esto como mínimo debería de estar presentando un requerimiento fiscal. Se ha identificado que los mismos equipos a lo interno de estos hospitales no cumplen con los requerimientos. Vea usted que tenemos equipos de que solamente se metieron para cumplir y decir que se trajeron, pero en realidad no es lo que pagó el Estado de Honduras. Vemos una sobrevaloración que concluimos finalmente que son de aproximadamente 800 millones de lempiras de los 1.200 millones de lempiras que se pagaron. Está con nosotros esta noche al banquillo el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, participa el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, abogado Odir Fernández. ¿Cómo valora los señalamientos que ha hecho en las últimas horas su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pidiendo
que basta de impunidad, que nos enfoquemos en un combate estricto a la corrupción y que dejemos de estar pensando en política los hondureños? Bastante directas, bastante claras, y eso ha sido una característica por parte de la Iglesia Católica en los últimos años. Creo que es un mensaje que debe de generar una alta preocupación a quienes hoy andan pregonando la política, quienes hoy no están haciendo absolutamente nada para el combate a la corrupción. Considero de que su eminencia ha puesto el dedo en la llaga para poder hacer un remesón en la conciencia y en el pensamiento de todos aquellos malos hondureños que están pensando más en candidaturas. Sabemos que tendrá que venir obligatoriamente un proceso electoral, pero tenemos que resolver el problema de la pandemia porque se nos están muriendo compatriotas. ¿Quiénes han sido los principales aliados del Consejo Nacional Anticorrupción en esta lucha que se ha venido librando? Y debemos decir, no de ahora, sino de muchos años atrás, cuando han tenido ustedes participación en procesos de investigación, abogado. Tenemos una gran cantidad de aliados, dentro de ellos la misma asamblea del CNA, que nos ha dado voto de confianza, respaldo, pero debemos de mencionar que hoy por hoy la Iglesia Católica ha sido uno de los principales aliados que cree en la labor que el Consejo Nacional Anticorrupción está desarrollando. Colegios profesionales del país también ha generado bastante apoyo, el Consejo de Rectores y otras instituciones y otras organizaciones de sociedad civil que creen en esta labor del CNA. Sumado a ello la cooperación internacional que ha podido evidenciar que el trabajo de CNA es totalmente efectivo. Vea que tenemos una gran cantidad de aliados. Sin embargo, el mejor aliado que CNA tiene hasta este momento es la población hondureña, que cree y conoce del trabajo de CNA y sobre todo confía en el mismo, porque nosotros lo hacemos sin tintes políticos. Por eso decimos muchas veces las cosas de manera cruda, porque no andamos pensando en quedar bien con absolutamente nadie. Y bueno, finalmente tenemos el apoyo de todos estos sectores y sumado, yo creo que la principal aliado que tenemos es Dios en esta lucha. No se ha utilizado el EMTE como una plataforma política para lanzamientos. Abogados, ¿cómo lo valoran? Porque incluso han dicho, es que podría ser que salga una aspiración a un cargo político por parte de la directora ejecutiva, su mismo caso. ¿Cómo lo analizan? Mire, yo creo que este es un discurso para deslegitimar la labor que nosotros tenemos. Hoy no está presente en este programa la abogada Gabriela Castellanos, pero de manera directa puedo decirlo, porque lo hemos conversado, de que no existe ningún interés por parte de ella para poder aspirar a un cargo público. Vea que cuando hubo elección de magistrados la vincularon de que quería ser magistrada, cuando hubo elección en el tema de los comisionados y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas también la vincularon, o sea, como que quería ser fiscal general también la vincularon, y son discursos que pretenden deslegitimar. De hecho, andan sacando candidaturas de que ella pretende aspirar. Vea que nosotros no tenemos ese interés. Desde mi persona le puedo decir con mayor certeza de que no tengo ni el mínimo interés de formar ninguna candidatura, ni de diputado, ni de absolutamente nada. En realidad creemos que desde la sociedad civil podemos hacer una labor mucho mejor, sin compromisos políticos. Muchas veces esos cargos es para comprometer las personas, que la gente olvide ese discurso mentiroso que van a querer legitimar a lo largo de este tiempo, diciendo de que Gabriela Castellanos pretende lanzar una candidatura a una diputación, a un cargo cualquiera, de que Odir Fernández también. No, olvídense, nosotros estamos conscientes, no es una plataforma CNA, de hecho por esa razón estamos los que estamos, porque estamos conscientes de lo que realmente queremos dentro del CNA y qué es lo que vamos a alcanzar como Consejo Nacional Anticorrupción y como una organización de sociedad civil. ¿Cómo valoran las reacciones del pueblo? Se ha manifestado en los últimos días con mucho énfasis por lo que está pasando durante esta pandemia, incluso con colocaciones de mensajes que tienen que ver con toda esta incidencia que se está registrando en tiempos de la crisis. Bueno, valoramos como muy oportuna y esa es la incidencia que CNA ha pretendido ejercer en los últimos años, despertar una conciencia ciudadana para que sepan cuáles son las consecuencias de la corrupción en el país
Y bueno, hoy vemos una gran cantidad de manifestaciones a nivel nacional que ha generado eco no solamente en el país, sino que en países hermanos de Centroamérica, bajo el discurso "¿dónde está el dinero? Honduras lo exige". Hoy por hoy la gente está sumamente indignada porque a pesar de todo lo que se está presentando, los grandes millones que se han comprometido, no tenemos una solución en la pandemia. Como CNA hemos hecho una labor, y no solamente en este momento. Vea usted que también en el tema del Código Penal la ciudadanía pudo tener mayor conciencia, conocer mucho más. En el tema de las líneas de investigación, los casos, los informes, también ha generado una conciencia bastante grande en la ciudadanía, a efecto de que ellos también se conviertan en un ciudadano que reclame y exija sus derechos. Y habrá forma, abogado Fernández, cómo desvincular todos estos hechos del tema político, que ya lo abordamos recientemente, o es difícil. Le pregunto esto porque estamos próximos a la convocatoria de un proceso electoral y ya sabemos cómo se va a jugar con este tema alrededor de las diferentes propuestas y planteamientos que entes que no se meten en política han presentado, pero puede venir un aprovechamiento, desde luego. Claro, mire, aquí nosotros, como lo decimos con la abogada Castellanos, que los políticos hagan su labor como políticos, que nosotros como sociedad civil hagamos nuestra labor desde la trinchera que nos corresponde. Lógicamente habrá quienes aprovechen, pero yo creo que lo más importante como hondureños debemos de tomar conciencia realmente quiénes son los responsables de las miserias que hoy el país está pasando. Los responsables de cómo está el sistema de salud en el país, identifiquen a todas estas personas. Son más de 90.000 millones de lempiras que se aprobaron para la pandemia y vea hoy lo que tenemos como resultado. Los políticos van a hacer su trabajo, pero debo también de decirle a la ciudadanía, y es que los políticos también se entienden entre ellos mismos. Por esa razón, como CNA, estamos conscientes que ese espacio no nos corresponde a nosotros, porque ellos llegan a acuerdos, lo imposible lo vuelven posible, cosa que nosotros no nos metemos porque ya tenemos un norte bien definido. Sí, hablábamos de los apoyos, del respaldo, pero ¿tienen enemigos? ¿Los han identificado quiénes son? Bueno, de esos a diario se presentan. Sabemos que tenemos grandes adversidades de mucho poder que hoy quieren que ya no estuviésemos nosotros en el cargo. Algunos han intentado hasta desaparecer el CNA desde un Congreso Nacional. Cesar a Gabriela Castellanos, a Odir Fernández, desde donde estamos. Los enemigos están. Incluso tenemos enemigos que ni nos damos cuenta porque saben los actos de corrupción que han cometido y que en cualquier momento nosotros llegaremos hacia ellos. Entonces esos son enemigos latentes. Sin embargo, creemos de que en esta lucha es muy normal, por la voluntad de Dios, con el acompañamiento de Dios, con el respaldo del pueblo, podemos seguir haciendo nuestra labor. Bueno, hay un elemento que ha surgido justamente esta mañana de hoy lunes, abogado Fernández, y tiene que ver con lo que ha encontrado la Junta Interventora en Inves Honduras. Muchos proyectos pendientes de pago. Desde la óptica del CNA, ¿cómo se debe manejar eso en aras de encontrar transparencia en una de las entidades señaladas durante esta crisis? Nosotros creemos que lo ideal, lo idóneo en esto es que entre una firma auditora internacional para que realice la auditoría forense necesaria y correspondiente. Sabemos de que los miembros de la Comisión Interventora son personas profesionales, sin embargo no siempre con las competencias para realizar auditoría forense de todo lo que se ha realizado. CNA ya ha evidenciado algunos casos en donde también se pagó el 100%, el 80% en diferentes proyectos. Han comprometido fondos públicos, han movido líneas presupuestarias dedicadas para una cosa, las han utilizado para otra cosa. Sin embargo, es un mundo bastante grande del que ellos se van a encontrar. Y yo le voy a decir, esos hallazgos son nada para los que probablemente encontraría una firma auditora internacional una vez desarrolle una auditoría forense a todo este trabajo que se realizó en Inves en los últimos años. El detalle está que ellos se han enfocado únicamente al tema de la pandemia, pero también debemos de retroceder a algunos otros espacios. Recordemos que Carretera se cerró y entró bajo la égida de Inves, que también ahí hay una gran cantidad de historia que debe de auscultarse.
Cierro con usted, abogado. Han pasado 154 días desde la declaratoria de la emergencia. A esta altura y viendo lo que ha pasado, si le llaman para que entren en procesos de veeduría, de investigación, e incluso hasta de apoyar en aras de la transparencia en entidades como Inves, ¿están listos o ya tienen sus reservas? No, CNA está listo. De hecho, el mandato institucional y lo que la Asamblea ha consensuado, la Dirección Ejecutiva ha establecido, es de que nosotros estamos para generar transparencia, para provocar apoyos en diferentes instituciones públicas. Nosotros no estamos cerrados. El día que nos llamen estamos listos para llegar, generar aportes, colaborar y hacer de la transparencia un comportamiento permanente. Nosotros no tenemos ningún problema en apoyar continuamente a las diferentes instituciones públicas. Abogado Fernández, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por el espacio. Con nosotros esta noche al banquillo el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández. Por su sintonía, muchas gracias. Esta noche en Fútbol a Fondo. Jorge Benguchés, nuevo legionario, el atacante ex de los Salvos, firmó este día con el Boavista de Portugal. Motagua inició su pretemporada y es el tercer equipo de la liga que arranca con los trabajos. Le contaremos más detalles. El Inter de Milán pone su nombre en la gran final de la Europa League y se prepara para enfrentar al máximo ganador de esta competencia. Y mañana vuelve la Champions. Tenemos la previa del partido entre el PSG de Francia y el Leipzig de Alemania. Aquí arranca el programa. Saludos amigos de Fútbol a Fondo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana. Estamos con alegría, con ganas de encarar esto porque así demanda la situación. ¿Sí o no, Carlos? ¿Sí o no, Julio? Bienvenidos. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Juan Carlos? El saludo para todos los que nos acompañan. En efecto, así es. Hay que seguir adelante y hay que, como dice usted, pues, darle alegría a la vida como los señores del Inter, que están felices. Qué goleada, la que le han propinado al Shakhtar Donetsk. O estar felices como está Jorge Benguchés y su entorno, porque ya firmó con el Boavista allá en Portugal. Julio. Hola, Juan Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre hay que encarar con positivismo, no solo los diferentes aspectos de la vida, sino además cada una de nuestras tareas. Y una de nuestras tareas es el